Bien, estamos con César Bedón, él es consultor en temas energéticos. Con él vamos a conversar sobre el gas natural vehicular y una posible alza que se viene en un par de meses. Buenos días, señor Bedón, gracias por venir al programa. Señor Bedón, en 2 meses podría subir el gas natural vehicular, el precio del gas natural vehicular. Coméntenos por qué. Bueno, dentro de las medidas que se dieron en el país para promover la construcción de estaciones de servicio para gas natural, gasocentros, el año 2006 se señaló que a partir del 1 de octubre el gas con el que vendía Pluspetrol en Boca de Pozo tenía una reducción significativa. Se vendía a 80 centavos de dólar por millón de BTU, equivalentes a 8 céntimos de lo que paga un automovilista hoy día en un grifo, un Sol 23 por un metro cúbico. De ese Sol 23, 8 céntimos son el gas que se paga a Pluspetrol por el combustible en Boca de Pozo. Esta política promocional se dio porque efectivamente al ser un producto nuevo, el número de vehículos con el que contaba el parque convertidos o hechos a gas natural era muy bajo y había que dar medidas de incentivo porque la inversión en un punto de venta de gas natural está pues entre $600.000, $1 millón, dependiendo de la lejanía que se encuentre de la tubería de abastecimiento. Entonces había que apostar por este producto. Y lo que se señaló es que tenía 6 años de vigencia, desde el 1 de octubre del 2006 hasta el 30 de septiembre de este año. Entonces lo que hacemos es señalar de que llegado el 30 de septiembre no hay ningún documento, instrumento, ni compromiso, ni negociación para que el descuento se siga dando. Al eliminarse el descuento, el precio final al automovilista se incrementaría en 21% aproximadamente. ¿Pasaría de cuánto a cuánto el metro cúbico? Sí, actualmente se está comercializando en promedio a un Sol 29, que es lo último que hay en los puntos de venta. Llegaría a Sol 50. Estaríamos a un Sol 49, casi un Sol 50, dependiendo del tipo de cambio y de algunas cosas más que afectan el precio. ¿No hay ninguna negociación por parte de las autoridades con, por ejemplo, los abastecedores de gas o el propio consorcio para que de alguna manera esto pueda seguir, este subsidio, este precio? Claro, lo que sucede... Ha señalado una palabra adecuada que yo considero que es lo que debería incorporarse en el mensaje. Muchas veces los subsidios no se notan. Cuando un automovilista va y compra no sabe que el Estado está dejando de recibir algún ingreso, ¿no? Y además el tema del precio es muy poco dentro de la estructura del precio final. Apenas hablamos de un 7%, lo que significa el costo del gas en Boca de Pozo. Sin embargo, si uno quiere promover masificación, que es lo que entiendo se desea, tienen que haber una serie de medidas más. Esta, por ejemplo, que era para que se construyan más estaciones de servicio, yo considero que ya ha llegado el momento en el que ya no da más. La tasa de vehículos de gas natural en el parque se mantiene hace varios años en aproximadamente 10% de los vehículos. Unos 120.000 vehículos. 136.000 vehículos. ¿Y cuántos gasocentros hay? De la conversión. Estamos hablando de 180 más 25 que están en proyecto de construcción. Ahora, si uno quiere incentivar la construcción, no solamente es el precio del producto lo que hay que tener en cuenta, sino si vamos a invertir $1 millón en un gasocentro, tenemos que ver también que la inversión tiene que ser rentable, o sea, tiene que dar su fruto. El promedio de ventas por vehículo ha bajado de 1.500 metros cúbicos diarios a 750. O sea, un gasocentro hoy día vende la mitad de lo que vendía hace 3 años. Los plazos para el repago de las inversiones se hacen un poco más largas. Entonces, tenemos que meditar bien. No es solamente el precio, y sobre todo este tema de precios se dio para desarrollar gas natural en provincia, ¿no? Pero en provincia así tengamos precio por debajo, mientras no tengamos instalaciones y facilidades para poder vender gas natural, pues la aplicación no es sensible. En cambio en Lima sí, y hemos visto en el mercado algunas políticas inadecuadas precisamente porque estas ventas por punto de venta bajan y el negocio no es tan atractivo como al comienzo. Quiere decir, si nosotros queremos masificar, tenemos que tener en cuenta que hay una serie de cosas, ¿no? Tanto en el precio del producto, entra otro factor como es el transporte por red principal. Ese gas hay que llevarlo desde Camisea hasta Pisco. Ahí no hay ninguna promoción para la venta de gas natural vehicular a las estaciones de servicio. Igual en los gastos de distribución en Lima. En Lima también se cobra un gasto de distribución y tampoco tiene una política promocional sobre ese tema. Y igualmente el tema de impuestos, ¿no? Se paga IGB igual. Entonces, el bono de chatarreo se anuncia mucho como promoción, pero los resultados concretos son para contarlos con los dedos de una mano, ¿no? Señor Bedón, pero
A ver, ¿por qué en Argentina sí ha funcionado el tema del gas natural vehicular? Ahí el parque automotor en su mayoría utiliza gas natural vehicular y no funciona en el Perú. Además de esas facilidades que el gobierno ha dado o otras que debería de dar, ¿qué tienen que hacer los gasocentros y qué tienen que hacer también los distribuidores de vehículos? Porque tampoco es que se vendan muchos vehículos ya con el sistema de gas vehicular incorporado, ¿no? El Perú presenta hoy un dinamismo enorme en la compra de vehículos menores, ¿no? Producto de la misma situación económica. 200.000 este año. Y el primer semestre me parece que es 45% de aumento con relación al año pasado. Y yo le aseguro que probablemente el 0% de esos vehículos nuevos vienen con gas natural. En principio porque tenemos alternativas en el país para poder comprar. Uno puede comprar gas natural vehicular o puede comprar un vehículo a gas licuado de petróleo, o sencillamente puede quedarse con un vehículo a gasolina que tenemos de todos los octanajes. En el caso argentino, la venta de vehículos a gas natural es, digamos, la única alternativa que queda frente a la gasolina. El gas licuado tiene restricciones, no se vende, incluso tiene algún subsidio en la parte de aquellos que no están conectados por gasoducto. Argentina tiene una historia de gas natural que ya llega a los casi 70 años vendiendo gas natural. Tiene sus incomodidades. Y el tema del espacio a veces en el auto también, ¿no? Ese es uno de los bemoles contra el tema. Las maleteras están prácticamente selladas sobre todo por los valores. Para los que hacen transporte, por ejemplo, en aeropuerto, ¿no? Es bastante incómodo. Me ha pasado, ¿ah? He querido meter la maleta y de repente hay un balón de gas ahí y tengo que ir yo abrazando la maleta en el asiento trasero. Si viaja más de una persona hay que contratar otro taxi para el vehículo. Uno para el vehículo y uno para la maleta. No es muy funcional. Claro, eso quiere decir que no es muy funcional, por ejemplo, para un auto familiar, por ejemplo. No, claro que no. Con hijos. Y peor si vemos algunos casos en Lima, por ejemplo, de conversiones de vehículos que llevan los tanques por debajo del chasis, que lo cual está prohibido, pero sin embargo se observa en Lima. Vehículos muy pequeños, de motores chicos, que son realmente económicos y que invierten en conversiones a gas natural, por ejemplo, cuando no hay forma, porque con una gasolina de 90 octanos podrían rendir adecuadamente, ¿no? Todavía en el país tenemos una política que no integra nuestros combustibles. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el transporte público? Estos grandes omnibuses, ¿por qué no utilizan gas natural? En principio porque hay un sobrecosto en el vehículo. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, hacer el cambio? Bueno, realmente no se recomienda para estos vehículos a diésel hacer cambios, sino comprarlos ya con motores dedicados definitivamente a gas natural vehicular. Es más costoso y menos seguro hacer una conversión de un petrolero a gas natural. Y entonces, cuando encontramos un vehículo para transporte de pasajeros, un motor a gas cuesta aproximadamente $85.000 más que un motor gasolinero. Y entonces la inversión en principio es mayor. Y el otro tema es que no existe pues la cantidad de puntos de venta necesarios para atender flota grande, ¿no? La mayor parte de gasocentros están diseñados para atender vehículos menores, pero como si tuviéramos un parque enorme de ómnibus ingresando a un gasocentro, eso crearía más congestión, traería algunos problemas. La suerte del Perú, como repito, es que podemos utilizar diversos combustibles y no olvidar el gas licuado de petróleo, que es una alternativa, sobre todo para los automovilistas particulares, bastante importante, accesible, muy por debajo del precio de la gasolina y el Perú es excedentario en este combustible, ¿no? Señor Bedón, para terminar, entonces estamos viendo que el precio no es lo más importante para el consumidor a la hora de decidir entre comprar un automóvil a gasolina, a gas natural vehicular o gas licuado de petróleo. ¿Qué hacer entonces para que el consumidor opte por el GNV? En principio, yo creo que tenemos que replantearnos el tema en el Perú. No conocemos de estudios técnicos serios, por ejemplo, sobre el rendimiento de gas natural y qué significa utilizar gas natural durante 6 o 7 años y qué sucede después con el motor del vehículo. Hay mucha información que no proviene de organismos oficiales, donde se habla de las ventajas y desventajas del gas natural o el GLP. Es una información que no existe. Después reconocer que el gas natural puede aplicarse en algunas localidades y en otras no. No podemos seguir ofreciendo gas natural para localidades que están a 4.800 metros de altura. Eso es imposible. Y después darnos cuenta de que efectivamente el precio no es el único instrumento. Aquí hay que llamar la atención, ver de que la inversión en puntos nuevos también hay que tener cuidado porque no daría la rentabilidad necesaria para poder seguir promoviendo el negocio del gas, ¿no?
Perfecto, señor Bedón. Muchas gracias por su Un gusto, participación un el día de placer. hoy. Eso ha sido